Bueno, estamos en el último bloque de Somos Debate. Estamos charlando sobre varios temas en esta edición. Hablábamos del túnel, hablábamos de comercio exterior y les decíamos en el comienzo de que íbamos a abordar una temática relacionada con lo ambiental, ¿no? El mundo se ha conmovido en los últimos días, en las últimas semanas, en relación con un incendio de magnitud que afectó ni más ni menos que al Amazonas, uno de los pulmones verdes del mundo. Está con nosotros en esta entrega el doctor Ricardo Mascheroni. No hace falta que lo presentemos, tiene una larga trayectoria en los medios, tiene una larga trayectoria también en todas estas cuestiones ambientales que le han ocupado prácticamente toda su vida, ¿no? ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy bien. Gracias por venir, por estar con nosotros. No, por favor. Siempre es un placer compartir este espacio, igualmente, ¿no? con un especialista. Para mí, además te quiero felicitar en público por el reconocimiento a la trayectoria que ha hecho el Consejo, creo que lo tenía absolutamente merecido. Por buen periodista y buena persona, o sea que no es poco, no es poco. Sí. Has ganado una parte del cielo ya. Si viene de Ricardo lo agradecemos. Pero volviendo al tema que vos decís, lo que pasó en el Amazonas es un poco, para sintetizar, estamos viviendo un mundo quebradizo, digamos, que está crujiendo. Y Eduardo Galeano ha definido bien esto. Dice que los que gerencian este modelo, o sea, neoliberal y productivista, piensan que la tierra es una pista de carrera y la naturaleza es un obstáculo a vencer. Cuando nosotros tenemos este paradigma, ganar y maximizar ganancia a cualquier costo, arrasamos con todo. Y esto es lo que ha pasado en la Amazonia desde que asumió Bolsonaro. Se triplicó la tasa, no, se triplicó, por 300 aumentó la tasa de deforestación del Amazonas. Esta es la realidad. Cada minuto que pasa, o sea que hablamos acá, es el equivalente a 3 campos de fútbol que desaparecen. Esto tiene que ver con necesidades de Brasil por un lado, por el otro lado una práctica ancestral, las comunidades rurales prenden fuego en las zonas que deforestan, para preparar para la nueva cosecha. Hay toda una tendencia a aumentar las hectáreas para los agronegocios y la ganadería. Bueno, y todo esto se combinó fundamentalmente con una niña bastante fuerte, una sequía muy alta, y bueno, tenemos lo que tenemos y estamos dilapidando una de las fortunas más importantes que tiene el planeta, que no se regenera de la noche a la mañana, que le va a llevar años. Indudablemente, pero además hay que decirlo, hay una suerte de hipocresía, porque también en el mundo hay intereses más allá de que Bolsonaro no es bueno ni para las relaciones sociales, menos cuidando el ambiente, pero digo, en esto no solo es una estrategia de los brasileros, sino que las grandes multinacionales de la semilla, las grandes multinacionales de la carne, inciden para aumentar toda esta productividad. En alguna medida, Ricardo, estabas adelantando algo de lo que yo te iba a preguntar, ¿no? Yo lo que iba a decir es que esto ocurrió en muy pocos días, ocurrió en semanas, pero esto es absolutamente irreversible, esto es irrecuperable. Generaciones enteras no van a poder ver reparación a esto, de ninguna manera. Depende, hay distintos lugares, digamos. La Amazonia o la Amazona es una zona muy húmeda. Digamos, en muchos casos este tipo de episodios tienen una respuesta medianamente rápida. En otros, de bosques más importantes, en la misma Amazonia, de maderas nobles que mueren a partir de la quemazón, va a llevar, sí, varias décadas. Pero, digamos, más allá del problema de Brasil, lo está teniendo también Bolivia, que Evo Morales ha dictado la Carta de los Derechos de la Madre Tierra, que tiene un cuidado distinto. Además de la desgracia esta, el tiempo ha incidido en forma importante. Y además los países que integran el Tratado de la Amazonia no han actuado con la celeridad que el caso requería. Venezuela quiso hacer una convocatoria, el OCTA, que son los países que integran y gestionan la Amazonia, quiso hacer una convocatoria, pero por las dificultades políticas, apenas empezó esto, las dificultades políticas que tiene Venezuela, no se
atendió su llamado y su alerta temprana. Ricardo, cuando uno, bueno, más allá de la observación del fenómeno que ha sido realmente sobrecogedor, estremecedor, ¿no? Cuando uno ve el daño que provocó el fuego, ¿qué significa esto o qué podría significar desde lo climático? Porque evidentemente estamos en una zona común, donde estamos viviendo, bueno, somos varios los países. Yo creo que indudablemente que va a incidir, pero de lo climático hay que hacer un balance que es mucho más amplio que lo regional. Digamos, las partículas, los humos y los gases que se liberan a la atmósfera, incendios de esta magnitud, sobre todo el dióxido de carbono, inciden en lo que es el calentamiento global. Hoy el calentamiento global, el cambio climático, el efecto invernadero o invernáculo es producto de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera que no deja refractar los rayos solares que pegan a la Tierra, que saldrían, ahora esa capa gris los hace rebotar y vuelven a la Tierra. A mayor capa o engrosamiento de la capa de esto, mayor calentamiento. Esto se produce cuando hay volcanes muy importantes, quemazones, incendios forestales. Todo eso incentiva un fenómeno que es mucho más global, que altera el clima en todas las regiones, que incrementa el nivel de peligrosidad, potencia de los huracanes, lo hace más reiterativo, lluvias torrenciales, sequías, claro, en pocos kilómetros. Aquí aparece este tema, ¿no? Que, a ver, la falta de estas especies, porque estas especies desaparecieron, seguramente muchas de ellas seguramente va a generar modificación del régimen de lluvias, como estabas explicando. Indudablemente. En toda la región, evidentemente. No va a ser nunca más el mismo régimen de lluvias. O sea, calentamiento de la atmósfera, lluvias, no están las especies que son las que absorben el agua, bueno, evidentemente. Y otro tema, nosotros nos estamos particularizando sobre todo en la riqueza forestal, pero la Amazonia, además, tiene una riqueza de biodiversidad distinta, claro, fauna y distintas especies, muchas de ellas, digamos, que no tienen gran porte, pero un gran valor en todo lo que es la nueva farmacopea, en el cual muchas de las especies que pueden llegar a desaparecer ni siquiera han sido catalogadas y menos estudiadas. O sea que estamos perdiendo una riqueza que podría servir en algunos aspectos de base para el tratamiento, la cura de algunas patologías que evidentemente frente a estos fenómenos masivos se van perdiendo. Aparecen, o sea que no hay un solo efecto, esto produce una sinergia que interactúa con las comunidades. Creo que hay un descontrol en la Amazonia, no solo está pasando esto producto de la quemazón, sino que está pasando otra cuestión. La nueva Constitución de Brasil adjudicó zonas de reservaciones para pueblos originarios e indígenas propios de la región. Hoy hay todo un avance de ejércitos de garimpeiros que salen a buscar el oro con mercurio y demás, que están contaminando a su vez arroyos y ríos, vuelvo a insistir, en un ecosistema bastante frágil que abre un signo interrogante para todo. Pero insisto, esto es responsabilidad brasilera, hay responsabilidades regionales, hay responsabilidades fundamentalmente de los países enriquecidos del mundo, privilegiados, que son los que generaron toda esta cuestión del cambio climático y que sufrimos los países que no somos los responsables. Claro, acá aparece también otro tema a propósito de la biodiversidad, que es el de las especies que controlan a otras especies. En la naturaleza hay controles biológicos, una especie que controla a la otra, hay una especie de equilibrio, o hay un equilibrio, llamémosle, de las especies, que son las que, bueno, hoy ese equilibrio seguramente se ha roto, se ha modificado. Aparecen nuevas enfermedades a partir de eso, nuevas especies que empiezan a colonizar, lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo en las ciudades argentinas, la invasión de palomas, digamos, porque han perdido sus hábitats, entonces se han aclimatado en la ciudad y son tremendamente agresivas, destructoras. Las palomas es un problema en serio. Generan nuevas enfermedades, alergias. Exactamente. Pero lo de la Amazonia tiene que servir
de un espejo para ver lo que está pasando en la Argentina. Argentina tiene una actitud desaprensiva por encima de lo de Brasil. Tengamos nomás, Córdoba prácticamente ha hecho desaparecer el 95% de sus bosques, montes y selvas nativas. Y esto lo estamos pagando casi año por medio, digamos, estas inundaciones que vienen del oeste de la provincia de Córdoba, que nos inunda el oeste santafesino. Los bajos. No solo los bajos, sino que gran parte del oeste santafesino tiene que ver que el monte, que normalmente tiene la función de retener agua, fijarla a los acuíferos, evaporarla, ya no cumple más. Y al ser este un principio físico, Córdoba tiene una altura sobre el nivel del mar más que Santa Fe, enseguida deriva todo acá. Santiago del Estero ha exterminado sus montes. Uno va por la ruta 34, si va en auto, cree que los montes siguen existiendo porque hay unos relictos, unos resabios de 20, 30 metros sobre la ruta, pero a 50 metros es planicie completa, la soja ha avanzado. En la provincia de Salta han aplanado hasta los montes, por eso todas estas cosas nosotros nos tendría que servir de ejemplo y de espejo para mirar y no cometer los mismos errores. Lamentablemente, y sobre todo en épocas de crisis, es muy fácil decir cuidemos el ambiente para las generaciones futuras, pero también hay otros que dicen no, el ambiente tiene que ser utilizado para la rentabilidad actual, para resolver los problemas económicos de la gente, para acercarle un plato más de comida. Bueno, una disyuntiva muy, muy difícil tenemos en un mundo que aumenta su población, que los estados empiezan a desarmar todo este mecanismo de control que se ha transformado en una burocracia legislativa. Argentina debe tener la mayor superposición de leyes ambientales del mundo, porque todo lo que le gusta copia, viene uno con un papelito. Pero además hay un problema cultural, no podemos negar que somos, yo diría, bastante analfabetos ambientalmente hablando. Quizá las nuevas generaciones puedan tener una mayor educación que la que hemos tenido nosotros, pero en general, si hacemos una autocrítica, desde el punto de vista ambiental, dejamos mucho que desear. Tenemos hábitos realmente muy, muy nocivos para el ambiente, para el ecosistema, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Nuestra generación se crió con un paradigma que la tierra, el agua, el aire eran inacabables. Inagotables. Que cualquier tropelía que podíamos cometer, la naturaleza la arreglaba. Y evidentemente no es así. Hoy nos damos que el agua se empieza a agotar o está muy contaminada, que los suelos están en una situación de erosión y desertificación muy grande y que el aire se torna irrespirable, un tema que no se habla tampoco en la Argentina, que es central, o la contaminación del aire urbano es la principal causa de muerte prematura en el mundo. En el año 2015, que es la última estadística, hubo cerca de 8 millones, y cuando decimos muerte prematura, decimos gente que no tiene enfermedad, que no tiene vicio, y que uno dice de golpe, pero ¿cómo? No fumaba, hacía deporte, se murió. Bueno, esto tiene que ver con la contaminación urbana, sobre todo la matriz de transporte. El diésel es probadamente cancerígeno, los humos y los gases, por eso ya hay proyectos en la Unión Europea para prohibir definitivamente el diésel. Ya se habla de los autos en electricidad, los binarios. Sí, en muchos países, ¿no? Sobre todo el diésel, ya hay zonas de exclusión para entrar. En Ibiza, a partir del 2023 no se permite el ingreso de vehículos diésel. Hay un proyecto en el Parlamento Europeo para el 2030 que no haya más transporte diésel en la Unión Europea. Es muy preocupante el tema. Y como contrapartida nosotros seguimos estableciendo prioridades del transporte o de las rutas sin traza del ferrocarril. No hay posibilidad de que Argentina tenga un desarrollo, un crecimiento
efectivo sin el tren. Argentina se hizo con el tren cuando ya en 1857 empezó su recorrido con la vieja porteña que nos hacían dibujar en la escuela. Bueno, llegó a tener, fue el país de Latinoamérica de mayor kilómetros de vía, tenía 47.000 y fue uno de los más importantes del mundo en la extensión de las vías férreas, que podríamos discutir si favorecía a Buenos Aires, pero el tren es la maravilla, todos los países están poniendo el eje en el ferrocarril como medio de transporte, y para que se entienda, traer un contenedor de Salta a los puertos del sur santafesino sale lo mismo que llevar un contenedor o traerlo de China. Ahí está marcada la diferencia, y si la trasladamos en vidas humanas, en la accidentología vial, en costos ambientales. Hoy ya hay en el país formaciones muy pocas, pero se han hecho de 100 vagones, equivalen a 120 camiones. Sacar 120 camiones de la ruta, 120 motores, miles de cubiertas, fluido de freno, fluido de aceite de la ruta es un avance tremendo. Yo creo que hay que trabajar en esa dirección. El próximo gobierno, con todas las fuerzas políticas, sea el sector que sea, tiene que establecer una matriz de transporte y un compromiso de hierro en restablecer el ferrocarril en función de la producción, en función de la economía, en función de la calidad de vida. Si no lo hace, vamos a perder otra etapa histórica. Ricardo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este No, espacio. por favor. Es de singular interés, ¿no?, hablar sobre todos estos temas ambientales en un contexto en el cual todo el mundo habla de política, de economía, habla de el dólar y de todo esto que es la coyuntura, pero bueno, poder hablar un poquito del ambiente, que es algo tan trascendente porque es lo que tenemos en común, ¿no?, el ambiente. No, además lo ambiental es transversal a todo. Cuando hablamos del ambiente hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos de calidad de vida. Creo que, y uno lo nota, hay un déficit. Ninguno de los candidatos que esté más cerca o más lejos nuestro ha planteado una alternativa ambiental para la Argentina, y creo que eso es central. Muchas gracias una vez No, más. gracias a vos, Carlos. Con el doctor Ricardo Mascheroni estamos cerrando Somos Debate. Como siempre les decimos, hemos tenido un gran gusto en compartir con todos ustedes estos temas. Los esperamos en 7 días. Que tengan buena semana. Auspiciaron Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP.